El día de hoy vamos a desarrollar el tema de semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos, ¿ya? Por ejemplo, hace varios temas habíamos hecho congruencia de triángulos, habíamos visto tres casos de congruencia, ¿ya? Y digamos que se podría decir porque dos triángulos eran congruentes y eran triángulos iguales, ¿no? Y había tres casos de congruencia, como el caso, pues, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y también lado, 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 ¿no? Ahora, en cambio, cuando uno habla de semejanza, son dos triángulos, ¿ya? Son dos triángulos que van a tener la misma medida, o sea, que sus ángulos van a tener la misma medida, sus tres ángulos van a ser iguales, ¿ya? Y sus lados van a ser proporcionales, ¿no? Sus lados homólogos van a ser proporcionales. ¿Cómo así? Mira por acá. Tengo aquí el triángulo ABC y tengo el triángulo MNP. Estos dos triángulos son semejantes y tienen los mismos ángulos. Por ejemplo, ¿no? Aquí alfa, beta, teta y acá también. Alfa, beta y teta son los ángulos. Entonces, como aquí es alfa, beta y teta, aquí es alfa, beta y teta, estos dos triángulos van a ser triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, entonces se va a cumplir que los elementos homólogos, elementos comunes, van a ser proporcionales. Por ejemplo, aquí al ángulo teta que se lo pone A, al ángulo teta que se lo pone X, entonces vas a decir que A es a X, A es proporcional a X, en la misma medida que B, que es el que se opone a alfa, es proporcional, aquí ¿quién se lo pone a alfa? Y, como B es proporcional a Y. Como a beta se lo pone C y a beta se lo pone Z, como Z es proporcional, perdón, como C es proporcional a Z, ¿no? Date cuenta que este sería en función al ángulo que, al ángulo teta, al ángulo alfa y al ángulo beta, ¿no? Si tú divides los lados que se oponen al ángulo teta, ¿no? A entre X es igual a los ángulos, a los lados que se le oponen al ángulo alfa, B entre Y, y es igual a los lados que se oponen al ángulo beta, C entre Z. ¿Ya? Acá hay una razón de proporcionalidad, ¿ya? Hay una razón de proporcionalidad. Ahí se va a decir qué cosa, que los triángulos son qué, triángulos son semejantes, ¿ya? Profe, ¿en qué caso los triángulos son semejantes? Los triángulos son semejantes, por ejemplo, si tienen dos ángulos iguales. Basta que tengan dos ángulos iguales para que esos triángulos sean semejantes. Basta que tengan dos ángulos iguales para que el triángulo sea semejante. Porque si tienen dos ángulos iguales, y tú sabes que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es igual a 180, pues el tercer ángulo va a tener que medir igual también, ¿no? Y vas a tener que los tres ángulos son iguales, ¿no? ¿En qué otro caso? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo que tiene un ángulo alfa, y acá también tiene un ángulo alfa, y mira, este lado, dos lados, estos lados que forman el ángulo alfa es A y es B. Y en el otro triángulo, los lados que forman el ángulo alfa son proporcionales a estos de acá. O sea, si él vale A, él es un A por algo. Y si él vale B, aquí es un B por algo. En ese caso vamos a decir que son ¿qué? Que son semejantes. Que son semejantes. ¿Ya? Ahora, en un triángulo ABC, si tú trazas una recta paralela a la base, esta recta, este segmento MN, es un segmento paralelo a la base, entonces se va a cumplir que este triángulo MBN va a ser un triángulo semejante al triángulo ABC. ¿De acuerdo? Tú tienes un triángulo, trazas un segmento paralelo a la base, entonces este triángulo de acá, MBC, va a ser un triángulo semejante al triángulo ABC. ¿Listo? Ahora por acá. Por ejemplo, tú tienes que estos dos segmentos, el segmento AB y el segmento MN, son segmentos paralelos. Si ellos dos son segmentos paralelos, y uno A con N y uno M con B, se determinan dos triángulos y estos dos triángulos van a ser semejantes. Profe, ¿por qué van a ser semejantes? Fácil. Porque, por ejemplo, si estas dos AB con MN son paralelos, sucede que si él vale alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. Si este ángulo vale beta, esto de acá también va a ser beta. Y observa que estos dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida. Recuerda que para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos ángulos de igual medida. ¿Listo? Basta que tengan dos ángulos de igual medida. Propiedades. Se le conoce también como la propiedad de la antiparalela. ¿Ya? La propiedad antiparalela. Mira,
si aquí es alfa y aquí es alfa, entonces se cumple que este x al cuadrado es igual a por b. Es más, para que se pueda cumplir esto de acá, para que se pueda cumplir esto de acá, lo que pasa es que hay un triángulo, hay una circunferencia que pasa por estos puntos, o sea, algo así. ¿Ya? Y al final es teorema de la tangente y teorema de la secante. ¿Ya? También puedes decir, trabajar de esta manera, ¿ya? Pero se conoce como el teorema de las antiparalelas. Se le conoce como el teorema de las antiparalelas, fíjate. Y se demuestra fácil, ¿por qué? Porque tenemos aquí, por ejemplo, si tú le llamas al beta, este triángulo de acá tiene ángulo alfa y beta. El triángulo grande tiene ángulo alfa y beta, ¿te das cuenta? Entonces van a ser triángulos semejantes. Y aplicando semejanza llegas a esta relación, a esta propiedad, a esta fórmula. Propiedad 2, tienes, mira esta figura de acá, ¿no? Importante. ¿Qué es lo que se cumple? Pues se cumple lo siguiente. Mira, a ver. Se cumple que este segmento AB con PQ y con DC son paralelos. Si estos tres son paralelos, y fíjate que yo uno AC y uno BD y pasa por el punto P, entonces se cumple que el valor de X es igual al producto de A por B entre A más B. ¿Ya? El producto entre la suma. El producto entre la suma. ¿Ya? Este de acá también es una semejanza, pues, en un trapecio, ¿no? Porque lo que sucede es acá lo siguiente, ¿no? A ver, espérense. BC es paralelo a AB. Son paralelos, ¿no? Y es paralelo a MN. Profe, ¿MN es mediana? No, MN no es mediana. MN es un segmento paralelo a las bases que determina sobre un lado segmentos proporcionales a M y a N. Entonces, si tú quieres hallar el valor de X, ¿cómo hallo X? X es igual a este A por el de abajo, mira. A por N más B por M. ¿Entre quién? Entre la suma de ellos dos. Ahí está. Ahora, esto por ahí que es algunos que pues manejen el tema de geometría analítica eh, lo pueden relacionar esta fórmula con qué? Cuando se quiere hallar un punto, ¿no? Cuando se quiere hallar un punto en la recta. Ya, lo pueden relacionar por ahí. Propiedad 4. Tengo una circunferencia, trazo dos tangentes, ¿no? Por ejemplo, esta es una recta tangente en el punto P, esta es una recta tangente en el punto T, son puntos de tangencia, ¿ya? Y lo que hago es lo siguiente, ¿no? Tomo un punto de la circunferencia, trazo un segmento perpendicular a esta cuerda PT, mira, desde este punto trazo una cuerda, perdón, trazo un segmento perpendicular a la cuerda PT, y desde este mismo punto trazo perpendiculares a las tangentes. Trazo perpendiculares a las tangentes. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que ese x elevado al cuadrado, ¿ya? Se va a cumplir que ese x elevado al cuadrado, pues es igual a esos dos segmentos, ¿no? Es igual a A por B. Es igual a A por B. ¿Listo? Es igual a A por B. Ten en cuenta eso. Ya, ten en cuenta eso. Vamos a pasar pues a los problemas. Ya, vamos a pasar a los problemas. Vamos a pasar con el problema número 1. Ya, ahí está. Tenemos el problema número 1. Ya. Dice en el gráfico. Ya, vamos a agrandar. Ahí está. Dice en el gráfico A es punto de tangencia, BD vale 3, BC vale 12. Calcule el segmento AB. A ver, veamos. BD vale 3, él vale 3. Y BC vale 12, él vale 12. ¿No es cierto? Él vale 12. Y te pide calcular el segmento AB. Te pide calcular el segmento AB. ¿No? Ahora, A es punto de tangencia. Ese también es un dato importante, ¿no? Que A es punto de tangencia. A ver, ¿cómo podríamos calcular? ¿Cuánto sale? Esto vale 3, esto vale 12, ¿no? Ya.
A ver. Veamos, veamos, veamos. Por acá. Sale 6. A ver, dice que sale 6. Una opción sería buscar, pues, triángulos semejantes, ¿no? Encontrar triángulos semejantes o buscar una propiedad que yo pueda aplicar ahí. Ya, buscar una propiedad que yo pueda aplicar ahí. Esa es otra opción. Ahora, a ver un momentito. Esta es una bisectriz. Ya, a ver, me piden el segmento BD, ¿no? Este vendría a ser mi X. Este vendría a ser mi X. A ver, veamos. A ver un momento. ¿Cómo puede salir este problema de acá? A ver, espérense. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Espérense. Ya. A ver, vamos a... Medio raro, ¿no? Un ratito, un ratito. A ver. Este ángulo, este ángulo de acá vale teta, ¿no? Este ángulo vale, porque si este ángulo vale teta, este arco vale 2 teta y como es punto de tangencia, este ángulo es la mitad de este arco. Lo mismo sucede acá, ¿no? Este ángulo también vale teta, ¿ya? Ese ángulo también vale teta. A ver, ¿qué más? Ten en cuenta que conozco todo esto, ¿no? O sea que este vale X y esto vale 12, ¿no? Esto vale X y esto vale 12. Esto vale 3 y esto vale X, ¿no? Entonces, lo que se podría trabajar en todo caso, me parece que se podría trabajar es aquí, ¿no? En este triángulo, este de acá, este triángulo de acá, este triángulo de acá, con este triángulo de acá, son dos triángulos que, a ver, ¿cómo puedo hacer con ellos? A ver, serían semejantes, ¿no? Por ejemplo, si yo llamo a este ángulo beta, ¿ya? Si yo llamo a ese ángulo beta,
me parece que se cumple que este ángulo va a ser beta, ¿o no? A ver un momentito. Porque tendrías, a ver. Allá. Si a este ángulo llamo beta, ¿por qué? Porque si este es beta, mira, 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 si este es beta, todo este arco vale 2 beta. Y este ángulo también sería que este ángulo de acá también sería beta. ¿Te das cuenta? O sea, si este ángulo vale beta, todo este arco de acá sería 2 beta. Y si todo este arco vale 2 beta, como A es punto de tangencia, él vale la mitad, él vale beta. Ahí está. Entonces puedes decir, ¿no? Teta, beta, si quieres lo completas acá, alfa, ¿no? Y teta, beta, y acá sería alfa. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías? Tendrías lo siguiente, ¿no? Tendrías pues que el triángulo, ¿no? El triángulo, digamos, el triángulo DAB, ¿ya? El triángulo DAB es un triángulo semejante al triángulo ¿qué? Al triángulo ACB, al triángulo ACB. Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué se le pone a beta acá? En el triángulo verde, a beta se lo pone X. ¿Qué se le pone a beta acá en el triángulo amarillo? Se le pone 12. ¿Es igual a quién? ¿Qué se le pone a alfa acá? Alfa se lo pone 3. Alfa se lo pone 3. ¿Qué se le pone a alfa acá? Alfa se lo pone X. Producto en aspa, X cuadrado es igual a ¿cuánto? A 12 por 3 que me da 36. ¿Cuánto vale X entonces? Profe, X vale 6. X vale 6. ¿Listo? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, en el cual se traza la seriana interior AD, de modo que CD es igual a 2 veces BD. A ver, tienes un triángulo, ¿ya? Rectángulo ABC, de manera que se traza la seriana AD, ¿ya? De modo que CD sea 2 veces BD, si él vale A, él sea 2A, y la medida del ángulo DCA, DCA, este ángulo alfa, sea igual a DAB, el sea alfa. Calcular la medida del ángulo BCA, BCA. O sea, te están pidiendo el calcular a alfa, ¿no? A ver, algo así, ¿ya? Veamos, veamos. Esos ángulos son iguales. Esos ángulos son iguales. A ver, vamos a graficar así. Eso sí fue simplemente pues para darme una idea. Tienes un triángulo rectángulo, dice, ¿no? Recto en B. Ahí está. Tengo el triángulo rectángulo ABC, recto en B. O sea que aquí forma 90 grados. Se traza una seviana de tal manera que BD, una seviana D, ¿no? De tal manera que CD, ya más o menos así, la seviana D, de manera que cumpla qué cosa, que CD sea el doble de él. Si él vale A, él vale 2A. ¿Qué más dice? La medida del ángulo DCA, la medida de este ángulo alfa, es igual a la medida del ángulo de DAB, a la medida del alfa. Calcule la medida del ángulo BCA. O sea, te piden calcular el valor de alfa. Te piden calcular el valor de alfa. ¿Listo? Te están pidiendo calcular el valor de alfa. El valor de alfa. A ver, ¿cómo podríamos trabajar acá? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te ha salido? A ver, vamos a ver cuánto sale. A ver, tengo alfa 90 y tengo, mira, alfa 90. Entonces, por ahí, como que ya hay una semejanza, ¿no? Le voy a llamar B. Y tienes que darte cuenta que ABD, el triángulo ABD es un triángulo semejante al triángulo ABC. Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque mira, tienes 90,
alfa, tienes dos ángulos iguales acá, este triángulo de acá. Y el triángulo grande también tiene dos ángulos que miden lo mismo, 90 y alfa. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En el triángulo pequeño, alfa, ¿qué se lo pone? Alfa se lo pone A. En el triángulo grande, alfa, ¿qué se lo pone? Se lo pone B, ¿no? Vamos a llamar a este ángulo de acá que el complemento de alfa. Al complemento de alfa se lo pone B. Y aquí, al complemento de alfa, ¿qué se le va a poner? Él sería el complemento de alfa, ¿no? ¿Qué se lo pone? Se lo pone 3A. Entonces, ¿qué vas a decir? Si multiplicas en aspa, vas a decir 3A al cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que B es igual a ¿qué? A la raíz de 3 por A. B es igual a la raíz de 3 por A, perdón. B es igual a la raíz de 3 por A. Entonces, este B es igual a la raíz de 3 multiplicado por A. ¿Te das cuenta? A la raíz de 3 multiplicado por A. Pero date cuenta de algo, mira, ve, en este mismo triángulo, fíjate, él mide A, mira, él mide A y él mide raíz de 3 por A. A y raíz de 3 por A. Si tú aplicas Pitágoras, tú tendrías qué cosa, que él vale 2A, ¿no? A raíz de 3 por A, 2A. Y tú sabes quién es eso, ¿no? ¿Cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 30 grados. Y listo. Quiere decir que ¿cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 30 grados. Ese es el valor de alfa. ¿Cuánto mide alfa entonces, chicos? Alfa mide 30 grados. Ahí está. A ver, vamos a pasar pues al siguiente problema. Ya, problema número 5. A ver, un momentito. ¿Qué nos dice el problema número 5 ahora? El problema 5 nos dice lo siguiente. En el gráfico, el arco AB es igual al arco BC, DE vale 6 y FB vale 5, ¿no? FB vale 5. Calcule AF. Ya. Eh, vamos a hacer algo. Vamos a sacar la gráfica un poquito más grande. A ver, un momentito. Ya, ahí está. Veamos, veamos. A ver, ¿qué me dice el arco AB? Que sería este arco AB es igual al arco BC. Ah, ya. Este arco de acá es igual a este arco de acá. Ya. DE vale 6, él vale 6, FB vale 5, él vale 5 y AF es lo que quieres hallar X. ¿Qué sería aquí X? Porque este es un triángulo isósceles, ¿no? Ya. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Esos serían todos los datos que te da el problema. Esos serían todos los datos que te da el problema. Veamos. Veamos, veamos. ¿Cuándo te salió? A ver. El arco AB es igual al arco BC. D vale 6 y FB vale 5, dice. Te pide calcular este segmentito de acá. De hecho, que hay que buscar por ahí ¿cómo se llama? Semejanza, ¿no? Hay que buscar, encontrar semejanza. Ahora, algo que podrías hacer es, por ejemplo, trazar una altura acá, ¿no? Que va a formar 90, ¿no? Y pues vas a decir que el mide A y el mide A, ¿no? Podría ser una opción. Podría ser una opción. Ahora podrías trazar, pues, a ver, también lo mismo, una altura desde acá, ¿no? Pero yo no sé, no estoy seguro que exactamente va a caer aquí en el punto B, ¿no? Ese es el pequeño detalle. A ver, ahora yo puedo trazar hacia el centro.
Lo que sí estoy seguro es que acaba de formar 90. Ya, a ver un momentito. Y estos dos van a ser que van a ser semejantes. A ver, a ver, a ver, a ver, un pequeño detalle acá. Vale 6, vale 5. Te piden calcular este vale de triángulo isósceles. Es aquí, base media, allá. El vale 5, ¿no? Ahora, ¿cómo relaciono este 6? Por ejemplo, si uno acá, a ver, perdón, si uno de este vértice acá y trazo una altura acá, podría ser. A ver, no me está cuadrando, ¿ya? No sé. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Ya me enredé acá un ratito. 7. Hay algo que no me cuadra acá. El vale 6 y esto vale 5. Porque va a ser 11 más 2A. 5,5 más A. Y él sería A más 0,5. Entonces, no sé, hay algo que no me cuadra. A ver, vamos a hacer la 7, ¿ya? ¿Qué es la 7? En la figura se tiene una semicircunferencia con diámetro BF, donde D es punto de tangencia. Ya, vamos a agrandar la imagen. AD vale 3, AD vale 3 y S vale 2. Calcule AC. Bueno, te pide calcular todo, ¿no? O sea, tendrías que hallar cuánto vale DA. DE, perdón, tendrías que hallar cuánto vale DE, ¿no?
Tendrías que hallar cuánto mide eso de ahí. A ver. Él es el centro. Por ejemplo, D es punto de tangencia, o sea que tú puedes trazar de acá a acá, ¿no? Porque si D es punto de tangencia, recuerda que del centro al punto de tangencia va a formar ¿cuánto? Va a formar 90 grados, ¿no? Eso va a formar 90 grados, ten en cuenta eso de ahí. A ver, veamos. Estos son iguales. Ya. Como es punto de tangencia, ¿qué es punto de tangencia? Él también vale 3, ¿no? A ver. Este de acá también va a medir 3. Ya, eso de acá también va a medir 3. Ahora, F también sería un punto de tangencia, ¿no? Entonces, si él mide A, él también va a medir A, ¿no? Él también va a medir A. Ahora, a partir de ahí ya tienes la solución, porque si tú le llamas a él alfa, si tú le llamas a él alfa, si este ángulo de aquí es alfa, para este triángulo de acá, también es alfa para el triángulo de acá. O sea, te tienes que dar cuenta que el triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, es un triángulo, pero es semejante al triángulo EFC con respecto al ángulo alfa. Porque tú vas a decir, ¿no? En el triángulo pequeñito aquí, a ver, perdón, en el triángulo pequeñito aquí, alfa se lo pone A, alfa se lo pone A. En el grande alfa, ¿cuánto se lo pone? Se lo pone 3. En el pequeño acá, la hipotenusa vale 2. Y en el grande, ¿cuánto vale la hipotenusa? Todo esto, ¿no? Que sería 3 más A más 2, que lo puedes escribir como A más 5. Ahí está. Producto en aspa y tendrías que A cuadrado más 5A es igual a 6, ¿no? Pienso que ya tendrías el valor de A, ¿no? Ya tendrías el valor de A. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto valdría A? A valdría 1, ¿no? A valdría 1. Y la otra opción sería que A sea menos 6, ¿no? Pero recuerda que solo como A representa ¿qué cosa? A representa la longitud, ya A representa la longitud, entonces ya no puede ser negativo, te quedas con que A vale 1. Y si A es igual a 1, entonces el segmento AC va a ser igual a ¿cuánto? A 3 más 1 más 2. A 3 más 1 más 2. Eso va a ser igual, ¿ya? 6, ¿no? Porque acá, a ver. Entonces, ¿cuánto vale el segmento AC? El segmento AC vale 6. El segmento AC va a medir 6 entonces. Ya, va a medir 6 entonces. ¿Listo? Muy bien. Un problemita más. 9. Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, dice. A ver. Un cuadrilátero que está inscrito acá. Y circunscrito, un inscrito, dentro de la circunferencia, no, y circunscrito a una circunferencia de radio R. Ya. Si BD intersecta AC en I y 3BI es igual a I, AB más CD es igual a A, calcule el segmento BC. Calcule el segmento BC. A ver, veamos.
No. Ujú. A ver, vamos a tratar de graficar, ¿yo? Ya, vamos a graficar un cuadrilátero aquí. Pero sucede que este cuadrilátero que yo grafique aquí tiene que ser un cuadrilátero. No, no, vamos a ver así, digamos, algo así, ¿ya? Este sería el cuadrilátero ABCD. ABCD. Y dice el problema que circunscrito a una circunferencia, o sea que hay una circunferencia tangente a los lados, ¿ya? Tangente a los lados de acá. Vamos a cambiar de color. A ver, bueno, esto ya está en graficarlo, ¿no? Ya ves, ese es el problema, en poder graficarlo. Ya, a ver un ratito. Ahora no, a ver, inscrito en una circunferencia de radio R y circunscrito en una circunferencia de radio R. No te dice que, pues que los centros coincidan, ¿no? No te dice que los centros coincidan. ¿Ya? Te dice que I es la intersección BD con AC se intersectan en I, ¿no es cierto? A ver, vamos a arreglar esto, ¿ya? Algo así. Vamos a arreglar esto para que cumpla las condiciones del problema. No, ahí sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Ya, más o menos. A ver, veamos. Un poquitito. Ahí está. Ya, algo así. Ya, algo así, ahora sí. Me dice que el segmento BD, ya. No me dice nada de los, solo los me dice que tienen radio, ¿no? Pero no, no vamos a usar, ¿ya? Radios diferentes además son. Ahí está, ¿ya? Y el punto de intersección de ellos dos es sí, dice. El punto de intersección de ellos dos es sí. Ahí está, tenemos eso. ¿Ya? ¿Qué más me dice el problema? A ver, me dice que AI, que sería esto de acá, es 3BI. Si él vale M, él valdría 3M, ¿no? Porque ahí es eso de ahí. Y AB más CD, AB más CD es igual a A. Si yo le llamo X, por ejemplo, y yo le llamo Y, me está diciendo que X más Y es igual a A, ¿no? X más Y es igual a A. Ten en cuenta eso de ahí. Ahora, eh, veamos. ¿No es cierto acaso que este ángulo de acá van a ser iguales? Por ejemplo, este ángulo de acá, ¿no? Olvídate del triángulo pequeñito, ¿ah? Perdón, de la circunferencia pequeña, la circunferencia grande. Con este ángulo de aquí no son ángulos iguales, ¿no? Porque este ángulo determina el arco CD y este ángulo también determina el arco CD. Entonces, si yo le llamo, por ejemplo, el alfa, él también vendría a ser que, él también vendría a ser alfa, ¿no? Él también vendría a ser alfa. Y de la misma manera va a pasar, ¿no? Si este ángulo de acá es teta, por ejemplo, determina el arco AB,
es igual que a este ángulo de acá, que sería teta, ¿no? Que determina este mismo arco AB. Ahora, observa que tienes alfa, teta, alfa, teta. ¿Te das cuenta? Alfa, teta, alfa, teta. Ahora, a ti lo que te piden hallar es calcular el segmento BC. Yo le voy a llamar X. No, no le puedo llamar X, pues. A ver, un momentito. Bueno, sí le voy a llamar X, pero aquí voy a hacer un cambio de variable. A ver, a ver, a ver. Vamos a llamarle otra variable acá. ¿Ya? O vamos a dejarlo así por acá. Ya, mira, a ver. Vamos a dejarlo aquí como dato. El segmento AB más CD es igual a A. Déjalo ahí. Ahora, mira. Mira lo que vamos a hacer. Observa que este triángulo de acá, observa que este triángulo de acá, este triángulo de acá, este triángulo de acá, es un triángulo que es un triángulo congruente, pero congruente, ¿eh? Es un triángulo semejante a este triángulo de acá. Son triángulos semejantes. Porque observa que a teta se lo pone a teta se lo pone M y a teta se lo pone 3M. La relación es de 1 a 3. Entonces tú directo puedes decir, no, profe, si a este ángulo de acá, y vamos a borrar esa I de ahí, esa I lo vamos a colocar, por ejemplo, a ver un momentito, esa I lo vamos a colocar por acá. Esa I coloquemos aquí. Vamos a llamar a este ángulo de acá, le puedo llamar, no sé, se me ocurre llamarle beta. Tú sabes que este va a ser beta. Profe, si acá teta se lo pone M y acá teta se lo pone 3M, entonces los lados homólogos están en la relación de 1 a 3. Si a beta se lo pone X, a beta ¿cuánto se le va a poner? Se le va a poner 3X. Profe, ¿y para qué me dieron esta circunferencia o para qué me decían que estaba circunscrito a esta circunferencia de acá? Porque recuerda que ahora vas a aplicar ¿qué cosa? Ahora vas a aplicar Pitop. Porque por Pitop vas a decir que el segmento AB, ¿no? En el cuadrilátero ABCD, AB más CD es igual a ¿quién? ABC más AD. Por dato del problema, AB más CD vale A. Profe, pero BC ¿cuánto vale? BC vale X y AD ¿cuánto vale? 3X. ¿Qué tendrías entonces? Que 4X es igual a A. Profe, ¿cuánto vale X entonces? X vale A entre 4. X vale A entre 4. Y eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Eso vendría a ser la respuesta. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí.